Amados, el día de hoy estamos dándole continuidad a la serie que comencé justamente el día viernes, hablando de los tiempos finales. Recordarán que hubo personas que se preguntaban si estábamos ante el final del mundo, se preguntaban algunas personas. Y quiero darle continuidad justamente a eso, preguntándome de alguna manera, ¿usted cree que estamos preparados para todo lo que está pasando en el mundo entero? Definitivamente tenemos que decir, por lo que hemos visto, si somos honestos debemos decir no. Ni siquiera el gobierno más poderoso del mundo estaba preparado para esto. Aunque el descubrimiento de este virus llamado coronavirus fue en diciembre pasado en China, sin embargo, aquí en Estados Unidos este mes de marzo ha sido el más difícil y sin lugar a dudas también en el resto de nuestra querida América Latina. Hoy nos damos cuenta que nuestra vida, queridos amigos y amigas, ha tomado un cambio vertiginoso. Ya no podemos abrazarnos y darnos besos de amor y de amistad. Ahora necesitamos máscaras y guantes, aunque se nos haga incómodo usarlos. Los lugares turísticos de gran entretenimiento para la gente están cerrados. Un amigo mío del Queen de Nueva York me decía: Roberto, esta ciudad de Nueva York es una ciudad fantasma. Las iglesias estamos haciendo nuestros servicios como ahora, con las bancas vacías. Los templos están cerrados hoy. Nuestro programa favorito de deportes ya no está hablando de la copa, ni de los futbolistas famosos o de los mejores goles, porque hasta los famosos hoy también están contagiados. Ahora, queridos amigos, necesitamos escuchar a los médicos, a los enfermeros, a las enfermeras, a los infectólogos. Según vemos, no hay nadie ni nada que haya podido impedir la propagación de este virus que se ha coronado como el centro de atracción del mundo entero. Los periodistas, los canales de televisión, todos los medios están enfocados en esta pandemia que tenemos alrededor de todo el planeta. Amados míos, ni la muralla china pudo obstaculizar al virus. Los océanos no han podido impedir el avance inexorable de este enemigo que pretende devorar a la humanidad. Este enemigo no ha respetado ni a pobres, ni a ricos, ni a jóvenes, ni a ancianos, como en algún momento solo se creía. Tenemos que reconocer, mi amiga y mi amigo, tenemos que reconocer que somos vulnerables. Creo que ahí deberíamos decir: Señor, reconozco mi vulnerabilidad. Y por eso entonces, por eso las máscaras, los guantes, todo tipo de medida preventiva que tenemos hoy. La gente, lamentablemente, mi amigo y mi amiga, siempre busca más a Dios en los momentos de grande conmoción. Mi familia y yo vivimos justamente el terremoto de la ciudad de Northridge, que eso fue el 17 de enero de 1994. Fue devastador para todo el Valle de San Fernando, para toda el área de Los Ángeles. Pero una de las cosas que recuerdo bien en aquellos días, la iglesia en donde nos congregábamos a las pocas semanas no tenía sillas suficientes para recibir a tanta gente. Nunca se borra de mi mente aquella escalera dentro del templo, una escalera pequeña que solo se usaba para ir al lugar técnico del equipo de sonido.
Hasta esa escalerita estaba llena de personas sentadas en cada uno de los escalones, escuchando la predicación de nuestro pastor. Y amados, también recuerdo con mi esposa Renata, nos levantamos una mañana del 11 de septiembre del 2001 y no podíamos creer lo que veíamos por televisión. Las impresionantes torres gemelas de Nueva York se desplomaron y hasta el mismo Pentágono fue atacado. Y el domingo siguiente las iglesias estaban llenas de gente, las sinagogas y muchos centros religiosos se vieron colmados en sus facilidades. La gente en ese momento quería buscar a Dios porque pensaban también que era el fin del mundo. Así sucede muchas veces. Amados míos, ustedes que me están escuchando, allí en sus hogares o en donde usted se encuentre, tengo que aceptar que hay algo un poco paradójico. Déjeme verlo de esta manera. Yo estoy aquí con los técnicos, con algunas personas del grupo de alabanza, haciendo este servicio en vivo para que usted lo reciba en este momento. Pero este templo, donde me encuentro en este momento, con capacidad para más de 500 personas, está cerrado. Aquí los domingos menos de 100 personas se congregan justamente, pero sin embargo el domingo pasado en este servicio se estaban contactando más de 750 personas. Y usted me dirá, Pastor Roberto, ¿y para qué nos dice usted eso? ¿Sabe? Dios no nos necesita ni a usted, ni a mí, ni a mis colegas, ni estos templos para que la gente reciba su palabra. Si usted y yo, querido hermano y hermana, no estamos haciendo nuestro trabajo, no se preocupe porque Dios va a hacer el suyo, pero lo va a hacer a su manera. Porque hoy en día, como nunca antes, como hace mucho tiempo atrás, no veíamos a tanta gente buscando de Dios. Porque llega un momento donde el ser humano entonces necesita experimentar esta situación donde lo único que le queda es levantar su cabeza al cielo y buscar a Dios, hablar con Dios. Su servidor demoró 4 años para aceptar a Cristo como su Señor y Salvador. 4 años luchando con este asunto de ¿por qué voy a dejar mi religión? ¿O por qué me voy a convertir? Se trataba de iniciar una relación con Cristo. Pero Dios entonces se las ingenió, digo yo, para aislarme, para llevarme a un momento de mi vida en donde no tuviera idioma, no tuviera cultura, no tuviera trabajo, donde llegó un momento donde lo único que me quedaba era hacer esto, levantar mi cabeza al cielo y buscar entonces a ese Dios grande, omnipotente, que lo que quería era la salvación para mí. No sé si usted está entendiendo lo que yo estoy entendiendo, pero esa es la realidad. En estos días usted ha estado escuchando a médicos, infectólogos dar sus consejos, ha escuchado a matemáticos y científicos, yo lo he hecho compartiendo ellos sus ideas, los he escuchado. Mire, yo no soy médico, yo no soy matemático, yo no soy científico. Yo soy un pastor y el llamado de Dios que Dios hace a los pastores no es el de predicar lo que yo siento, o lo que nosotros sentimos, o lo que yo pienso, o lo que a mí se me ocurre. El llamado de Dios a nosotros, sus siervos, es el de predicar y enseñar su palabra. De eso se trata. Entonces, en este momento que tenemos, gracias a la tecnología que Dios nos permite tener, esta oportunidad de compartir con usted, es esto lo que yo quiero hacer, compartir con usted la palabra. ¿Sabe? Hay un pasaje que realmente siempre tocó mi vida por la situación de justamente esa religión o esa cultura en la cual yo me había formado. Hebreos capítulo 9 y verso 27 toca un punto del cual no queremos hablar.
La verdad es esa. Porque el autor de Hebreos, inspirado por el Espíritu Santo, dice, y así como cada persona está destinada a morir, y una sola vez, y después vendrá el juicio. Tal vez usted en este momento diga, no, si va a hablar de este tema, ya mejor apagamos la computadora, nos vamos a ver, me voy al baño, me voy a la cocina, voy a comer algo, ya me salgo. Mire, no se desespere. Todavía no apague su celular o su computadora. Quédese un momento más. No crea que lo que voy a hablarle es simplemente de la muerte. No, yo sé que ese tema nos asusta a todos en este momento. Pero fíjese usted entonces que lo que está diciendo aquí la palabra es que cada persona está destinada a morir. Es decir, amados míos, no tenemos que tenerle miedo a la muerte si usted es una persona que ha recibido a Cristo como su Señor y su Salvador. Porque los creyentes saben que la muerte no es el final, sino que la muerte simplemente es un paso para pasar a la eternidad. Vamos a poder entonces estar en la presencia de Dios, y creo que alguien por ahí estará diciendo amén. El asunto es que tenemos que entender entonces que si usted ha nacido de nuevo, que si usted ha recibido a Cristo como su Señor y su Salvador, usted va a morir una sola vez, que es la muerte física, pero usted tendrá esa vida eterna. Pero mi amiga y mi amigo, el asunto es que si usted todavía no ha dado ese paso de fe, de abrir su corazón, de invitar a Jesús a que venga a su vida, entonces usted va a conocer dos muertes. La muerte física, que todos conoceremos, pero va a conocer también la muerte espiritual, porque entonces usted va a ir justamente al juicio. Y en un juicio se hace lo que se tiene que hacer. A usted se le dice cuáles son las cosas que lo han llevado al juicio, cuáles son las circunstancias y cuáles son las consecuencias. Lo único que evita que un ser humano vaya a ese juicio es el hecho de recibir a Jesús, de invitar a Jesús, de arrepentirse de sus pecados. Y voy a hablar un poquito más de esto. Amados, el Señor Jesús estaba dando una enseñanza a sus discípulos, por ejemplo, y me gustaría que usted abra su Biblia o que lea en las pantallas Lucas capítulo 16, verso 22. El Señor Jesús les está hablando aquella famosa historia, y me gustaría, por favor, que usted luego lea todo el capítulo 16 de Lucas, pero la famosa historia de aquel rico y el pobre. En el verso 22 dice el Señor Jesús: con el tiempo el hombre pobre, le dice en su relato, en su narrativa, murió, y los ángeles lo llevaron a estar con Abraham. Entendemos entonces que este hombre pobre había consagrado su vida al Señor. Y dice el Señor Jesús: el hombre rico también murió. ¿Se da cuenta? O sea que la muerte no respetó ni a pobres ni a ricos. También murió. ¿Y qué dice? Dice, ¿fue llevado al seno de Abraham? No. Dice, y fue enterrado. Porque para él va a venir ese juicio. Para ese pobre convertido no. Pero amados, esto nos hace pensar un poco. Y tenemos que ser realistas. No es que tenemos que huir de la realidad, que usted me diga, bueno, pero no son malas noticias las que usted me está dando. No, quédese un minuto más, porque no son malas noticias. Sí tengo buenas nuevas para usted. A pesar de que tengo que reconocer que hasta el día de ayer la Organización Mundial de la Salud decía que aquí en Estados Unidos ya teníamos, y estoy hablando del día sábado a las 3 de la tarde, ya teníamos 361.318 personas contagiadas. Esto tal vez hoy en día, casi 24 horas después, ya ha cambiado. Y que teníamos hasta el día de ayer 1.668 que habían fallecido. Me tocó escuchar a un periodista de un popular canal de televisión
diciendo, allí donde se encontraba esta periodista en la ciudad de Nueva York, ella decía, han estado muriendo un promedio de una persona cada 11 minutos. Terrible, fuerte lo que está pasando en la ciudad de Nueva York. Mis amados, nos estamos enfrentando con esto. Pareciera ser que la muerte está rondando por las calles de todas las ciudades, ciudades pequeñas y grandes, ciudades ricas y pobres, aldeas, pueblos, todo lugar. ¿Sabe? Apocalipsis 20:13 dice algo muy interesante. Dice, el mar entregó sus muertos, y la muerte y la tumba también entregaron sus muertos. O sea, nada pudo contenerlos. Y todos, dice, fueron juzgados, y aquí está lo que yo le decía recién, todos fueron juzgados según lo que habían hecho. Todos fueron a ese juicio. Personas que nunca habían consagrado sus vidas a Dios, personas que nunca se habían arrepentido a Cristo, personas que creían que, esto ya va a pasar, ya viene la otra, no hay problema, no me pasó nada, todo está bien. Amados, Dios tiene muchas maneras siempre de manifestarse. En el mundo, dice la Escritura, tendréis aflicción. En el mundo, en la presencia de Dios no. Cuando los creyentes vamos a la eternidad, allí no hay enfermedades, no hay aflicción, no hay angustia, no hay llanto, no hay tristeza. Esa es la realidad. Tal vez usted dirá, pero eso parece una película de Hollywood, pero no lo es. Es la verdad, es la realidad que vamos a vivir los creyentes. Por eso le animo, le exhorto con todo mi corazón que le entregue su vida a Cristo. Este es el tiempo de hacerlo. Por favor, usted que está en su casa, quisiera que después de que termine esta transmisión pueda abrir el Salmo 23. Léalo allí con su esposa o con su esposo, con sus hijos, con la gente con quien usted esté, o sola o solo. Por favor, busque de alguna manera, ya sea de manera digital o en una Biblia, el Salmo 23 y léalo. Este problema no es temporal. Las bendiciones de Dios son eternas. Ahora, justamente, puedo decir que este problema, mejor dicho, está pasando por una pandemia que va a durar determinado tiempo. Si usted escuchó el mensaje del viernes pasado, justamente le di una lista de todas las pandemias que tuvimos en el mundo, que fueron muchas, y donde millones y millones de personas también partieron, pero fueron temporales. Pero las bendiciones de Dios van a ser y ya son eternas. Quisiera, acercándonos al final ya, que usted abra la Biblia en Mateo 24, si es tan amable. Mientras usted abre Mateo 24, quisiera que vea algo que ha llamado poderosamente mi atención. El Señor Jesús está justamente hablando de las señales del fin. Y estando Él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte a Jesús y le dijeron, dinos, con una pregunta, ¿cuándo serán estas cosas? Note usted, son 3 preguntas. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Así que entonces el Señor Jesús procede a responderles y les dice así, mirad que nadie os engañe. Note usted que no comienza a responder las preguntas parte A, parte B, parte C, no. Primeramente le dice, mirad que nadie os engañe. Les introduce, les da una base importante para que entiendan la respuesta que luego les va a dar. Ese es el asunto. En el verso 5 les dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Recuerden que un día, justamente con la ayuda de Satanás, vendrá el anticristo. Y fíjense ustedes,
En el verso 6 dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero no es el fin. Le dice Jesús, es cierto, han pasado muchas cosas y van a suceder muchas cosas, pero no es el fin. Y usted dirá, bueno, pero entonces, como si no es el fin, ¿cuándo es el fin? Continuemos leyendo. Note usted el verso 7, porque se levantará nación contra nación. Eso ya lo hemos visto muchas veces. Cuando vemos la Primera, la Segunda Guerra Mundial, la cantidad de personas, de soldados muertos. Luego dice, y reino contra reino. Hasta el día de hoy eso continúa sucediendo. Y agrega algo, Señor Jesús, y dice, y habrá pestes. De alguna manera es hablar de las pandemias. Así que estas son cosas ya profetizadas, anunciadas por el Señor Jesús. Dice, y hambre. Hasta el día de hoy hay tantas personas y tantos niños muriendo de hambre. Hace poco, algunos de ustedes recordarán, hubo una carrera, vamos a decir, para levantar fondos aquí en la ciudad de Los Ángeles a través de la maratón, donde miles corrimos, y digo corrimos porque participé, para levantar fondos y ayudar y proveer pozos de agua a muchos niños de aldeas en África. Y dice el Señor Jesús, y habrá terremotos en diferentes lugares. Y esto, les decía recién, mi familia y yo lo vivimos. Y todo esto será, note usted, no les dice todo esto es el fin, no, todo esto será principio de dolores. ¿Sabe? Aquellos que justamente tienen hijos, yo recuerdo muy bien en los 2 alumbramientos que tuvo mi esposa, siempre se daba esto, que comienzan los dolores, pero no se da el alumbramiento inmediatamente. Comienza un proceso de dolores, pensamos que ya va a suceder, y a veces dura no solamente horas, a veces días enteros duran estas contracciones, estos dolores. Algo así está sucediendo en este planeta. Lo que está sucediendo es el principio de dolores. Y amados míos, realmente mi más sentido pésame y nuestro sentido de compasión por todas esas personas que en este momento con tanta angustia están por la pérdida de un ser querido. Pienso en nuestros amigos en Italia, en España y en tantas otras partes, aquí en California. Ya tenemos muchos, casi un centenar de familias llorando la partida de un ser querido. Amados, entonces os entregarán a tribulación, dice el Señor Jesús, y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Y muchos, dice, tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. La verdad que me preocupa mucho ver a las personas a veces disputándose, peleándose por las compras, por los alimentos en los supermercados, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. En el verso 24 vuelve a repetir y dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Por eso, amados míos, tenemos que estar alertas y reconociendo que es la palabra de Dios la que va a filtrar todo lo que vemos, todo lo que ven nuestros ojos en las noticias, todo lo que escuchemos. Recuerden, el 70% de toda esa información, lamentablemente, queridos amigos, no es la verdad absoluta, no es real. Y no estoy exagerando, esto está comprobado. Pero escuche estas palabras del Señor Jesús. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo.
Amados míos, la palabra de Dios, no yo, la palabra, Jesús hablando, nos exhorta ¿a qué? A perseverar. Yo sé que estás sufriendo de repente. Yo sé que en este momento te sientes afligida o afligido. Estás pensando en la economía, estás pensando en tu familia. Tal vez ya tienes días que no puedes ir a trabajar y tu mente está siendo bombardeada en este momento por muchos pensamientos negativos. Pero fíjese, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Es decir, no debemos de permitir que estas cosas que nos están pasando nos saquen fuera de la perseverancia. No obstante lo que estamos viviendo, necesitamos perseverar. Seguir confiando en que Dios no nos ha abandonado, que Dios sigue sosteniéndonos en el hueco poderoso de su mano. Así que, mis amados, les animo con todo mi corazón a que sigan buscando de Dios. Tal vez en esta nueva plataforma, este nuevo sistema que estamos haciendo hoy día, tan diferente al tradicional, ¿verdad? Pero sin embargo, yo sé que hoy muchas más personas de lo habitual están escuchando, están teniendo acceso a esta palabra. ¿Y sabe por qué? Porque el Señor Jesús lo dijo. En el verso 14 dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. ¿Para qué? ¿Para qué seguir predicando el evangelio en todo el mundo de esta manera? Dirá usted. Para testimonio, dice Jesús, a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Ahora sí, primeramente el testimonio a todas las naciones. Eso es lo que está pasando hoy día. Hay centenares de naciones que están entonces ya recibiendo la palabra. Y entonces vendrá el fin, no antes. Cuando se ocurra, cuando suceda eso. Y recuerde, todavía falta lo relacionado con Israel. Recuerde eso. Voy a estar hablando más de esto. Así que entonces, acorde con la Escritura, no con lo que yo digo, acorde con lo que dice Jesús, no es el fin va a venir. Ahora estamos viviendo esos dolores de parto, preparándonos para ese tiempo. Mi amigo y mi amiga, quiero animarle con todo mi corazón, pensando en las palabras de Oseas capítulo 5 y verso 5, donde allí dice: hasta que busquen mi rostro, hasta que busquen mi rostro, se seguirá manifestando el poder de Dios. No sabemos verdaderamente cuánto tiempo durará esto. Sí, yo sé que hay muchas presunciones, hay muchas ideas, pero la verdad, no lo sabemos. Pero mi amigo y mi amiga, una cosa sí sé, y esa se la puedo decir, es el hecho de que si usted entrega hoy su vida a Cristo, si usted hoy le pide perdón al Señor, si usted hoy se arrepiente de todos sus pecados, usted será salvo. Eso sí, yo se lo puedo garantizar a la luz de las Escrituras. Entonces hoy, allí donde estás, antes de que terminemos esta emisión, antes de este canto de alabanza que el grupo va a traer, allí donde estás, por favor, cierra tus ojos un minuto y haz conmigo esta oración. Dile así: Señor Jesús, estoy escuchando tu palabra. Te pido perdón por todos mis pecados. Me arrepiento de todos ellos. Te suplico que escribas mi nombre en el libro de la vida. Te recibo como mi Señor y mi Salvador, y te doy gracias por la salvación y por tu muerte en la cruz del Calvario para comprarme y para salvarme. En tu nombre,
Amén. Amigos y amigas, damos por finalizado este servicio en vivo para ustedes, pero queremos pedirle una vez más que por favor se comunique con nosotros ahí en esta cuenta de Facebook. Escribe tu nombre, tu apellido, pon tu número de teléfono o un email donde podamos contactarte, podamos llamarte. Yo quiero personalmente orar con usted, recibir también sus peticiones de oración. Así que en este momento nos despedimos y deseo que el amor de Dios, la paz de Cristo y la presencia del Espíritu Santo estén sobre sus vidas, hoy y siempre. Lo declaramos hecho esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nos vemos, nos encontramos en esta misma plataforma el próximo viernes a las 7 de la noche. Que Dios le bendiga.